7:29, rápidamente nos vamos hasta el norte del país. Blanca, ¿cómo te va? Buen día. Muy buenos días, compañeros, y nos encontramos en casa de la familia del señor Félix Urbieta. Van a hacer una conferencia de prensa. Recordemos que el enfrentamiento que hubo entre las fuerzas de tareas conjuntas y los miembros de la banda de criminales del EML es muy cerca de la estancia del señor Félix Urbieta. Inclusive en las cercanías de la vivienda de ellos han podido escuchar los disparos. También que inclusive quien aparece en la prueba de vida de don Félix Urbieta es justamente el hijo de Alejandro Ramos, quien ahora no se puede confirmar aún la identidad del mismo, y la otra persona, el abogado, sería presuntamente la persona que cuida o cuidaba de los hijos, de los nietos de Alejandro Ramos. Hablamos de Alcides Mereles. Vamos a poner el micrófono ya para escuchar a las hijas de don Félix Urbieta, que tienen un comunicado, Liliana y Norma. Anteayer recibimos la noticia de parte de los órganos de seguridad que en un enfrentamiento fueron abatidos 2 personas, entre ellos Alejandrito. Recordamos sus épocas de niño, cuando visitaba a nuestros padres a ofrecer productos que vendían para solventar algunos gastos familiares. Pero ese recuerdo quedó opacado en aquel video donde se lo ve detrás de nuestro padre, ya secuestrado, portando un fusil, teniéndolo en contra de su voluntad. Ya detrás quedó la inocencia de primeros años, por donde por culpa de sus padres fueron inducidos a formar parte de ese grupo terrorista, cuya lucha no tiene sentido. O no le encontramos sentido. Mucho dolor ha causado a la sociedad orqueteña, mucho dolor y mucha sangre corrió por las acciones del ejército de Mariscal López, donde según informaciones, Alejandrito ya era el comandante, reemplazando a su padre. A aquellos que aún siguen, le pedimos que se entreguen, que se despongan las armas y devuelvan la paz. Pedimos una vez más informaciones sobre papá, sobre su paradero, sobre su situación. Le pedimos a los que quedan, por favor, nos brinde alguna información sobre él y nos puedan devolver la paz. Muchas gracias. Ustedes estuvieron en las cercanías el día en que hubo el enfrentamiento, pudieron escuchar los disparos, la sensación que tuvieron en ese momento. Yo estuve hablando con mi mamá y justo en ese entonces me menciona ella que se oían muchos disparos. Y mamá tuvo mucho miedo en ese entonces porque se oían muchos disparos. Luego nos contactamos con los vecinos y ahí ya nos informaron ya que está habiendo un enfrentamiento, y un poquito luego de cortar ya las fuerzas de seguridad ya nos confirmaron el hecho. ¿Llegaron a hablar con los fiscales en relación a las evidencias encontradas en la mochila de Alcides Mereles? El abogado, si podrían haber encontrado algún tipo de indicio sobre tu papá. Sí, justo eso es lo primero que preguntamos y lastimosamente no se encontró ningún dato, ningún documento acerca de papá. Pero tenemos esperanza que en algún momento dado vamos a encontrar alguna información acerca de papá. ¿Ustedes conocían a Alejandro, al hijo de Alejandro Ramos, como estabas mencionando? Pero a este abogado, Alcides, ¿usted lo conocían? No, a Alcides yo nunca le he visto, no le conozco personalmente ni por foto. Ahora es la primera vez que escucho su nombre. Alejandro Antonio fue uno de los que llevaron a su papá de la estancia, ¿no? Así mismo, Alejandrito fue el que llegó en casa con Feliciano Bernal Maíz para secuestrarlo a mi papá. Alejandrito incluso es ahijado de su papá, Liliana. No es ahijado, pero concurría mucho la casa con su
con su tía a vender productos. Y es ahí donde mamá le conoce a Alejandrito y le conoce a su hermana Teresita. Ambos aparentemente ya han tenido hijos también y se encontrarían en Urqueta los pequeños. Es lo que se mencionan, que ambos, tanto Teresita como Alejandrito, tiene familia y que se encontraría acá dentro de la zona del distrito de Urqueta. Es la primera vez que le piden a esta familia para que bajen las armas, Liliana. Sí, la primera vez. Siempre le pedimos que nos brinden información acerca de papá para darle un punto final ya al secuestro de mi papá y poder tenerlo él su libertad y encontrarse de nuevo con su familia, que es lo que más queremos, porque nos hace muchísima falta nuestro papá. Papá es el único rey de nuestra casa, el único varón hasta ahora, y vamos a seguir esperándolo y no nos vamos a cansar de pedir su libertad o alguna información de mi papá. Liliana, ellos se mantienen siempre en esa zona entre Belencué, el Huiratú, y ¿cómo se sienten ustedes? Porque la estancia sigue activa y con el temor de que en cualquier momento puedan llegar nuevamente a la estancia. Siempre sostuve que ellos están ahí en la zona porque ellos tienen muchas cosas a sus favores. Saben que son gente de la zona, tienen muchos familiares, conoce con la palma de la mano las ramas de los caminos y tiene mucha logística también, diría yo, en esa zona, porque ya ven, no van a poder subsistir ellos sin logística en el monte. Sin embargo, la fuerza de seguridad muy poco conoce la zona, los ramales. Sin embargo, ellos con la palma de la mano conocen y su desplazamiento hace que sea más rápido. Decías que Alejandro habría cedido el liderazgo a Antoñito. ¿Hay información de que Alejandro Ramos esté aquejado de algún tipo de enfermedad? Es lo que nos informan. Y a Alejandrito se le ve muy frecuentemente anteriormente por los callejones de nuestra localidad. Es lo que nos mencionan, pero luego de muchos días de transcurrir ya. Y ¿Militar o civil? en civil se le veía a Alejandrito. Cuando es abatido Alejandro Antonio, en este caso Liliana, ustedes estaban esperanzados por lo menos que puedan haber nuevas informaciones sobre tu padre. Claro que sí, siempre. Siempre pendiente de todo lo que surja, de algo, ya sea de enfrentamiento, de todo estamos ahí pendientes las 24 horas de lo que pueda haber pasado y encontrar algún indicio acerca de mi papá, porque A través del largo silencio que tuvo el EML, surgieron muchas versiones en relación a don Félix Urbieta. ¿Ustedes manejan esas versiones, Liliana? sí, manejamos todas las versiones que se dicen acerca de mi papá, pero aquí seguimos firmes con la esperanza de verlo de nuevo a mi papá y poder abrazarlo y encontrarnos en familia. Liliana, ¿podrías mirar a las cámaras y pedirle nuevamente que dejen las armas y que den noticias de tu papá? Por favor, ustedes que siguen vivos, dejen las armas, entréguense. Por favor, les pido. Las armas no es la única salida a la ideología que ustedes tienen. Les ruego que se entreguen. Es la mejor salida. Y va a ser menos doloroso para su familia también. Porque sé que tienen familia acá. Y están sufriendo también detrás de ustedes, así como nosotros detrás de nuestro papá. Ustedes tienen familia, nosotros tenemos también nuestra familia. Le queremos de vuelta a papá y seguro que su familia le quiere de vuelta a ustedes también. En nombre de Dios y de nuestra Madre Virgen María, dejen las armas no son ninguna solución. Bueno, por primera vez la solicitud que abandonen las armas y que den noticias de don Félix Urbieta, y lo último que también señalaba que había informaciones que Antonio estaba recorriendo
la zona ya sin uniforme, y todo podría significar que estaba proveyendo de logística o de alguna manera producto de algunas extorsiones a ganaderos y traer a la familia que estaba manteniendo a sus 2 hijas. Supuestamente, según las informaciones oficiales que surgen del propio Comando de Operaciones Internas, Alcides Mereles Carvalho sería un tutor ilegal de las 2 hijas nacidas en el medio del monte, las hijas de Lourdes Teresita Ramos y de Feliciano Bernal Maíz, que serían Burucuyá y Ñasaindú, que serían las menores de edad que supuestamente estarían en manos de Alcides Mereles y que nacieron el 30 de agosto del 2017, y la otra habría nacido también el 15 de septiembre del 2017. Hablamos de 2 menores de edad que fueron entregadas, casi muy similar como lo que ha ocurrido con los hijos y las hijas de Osvaldo Villalba, de Liliana y de otros nacidos en el bosque. Con relación a lo que significa esto, aparentemente eso hacía la presencia de Antoñito aquí por las inmediaciones de Horqueta, porque estamos apenas a 16 kilómetros de donde ocurrió el enfrentamiento entre las fuerzas de tareas conjuntas y los miembros del EML, compañeros. Estamos mirando, Blanca, justamente esa placa, ese informe era que nos estabas detallando, y tendrían 4 años, tendrían estas niñas, ¿verdad? Si no un poco menos, incluso las que nos estuviste mencionando. Efectivamente, serían pequeñitas, y en Burucuyá sería la hija de Feliciano Bernal Maíz y Lourdes Teresita y Ramos Ramírez. En tanto, Ñasaindú sería la hija de Antonio Alejandro Ramos y Zulma Emiliana Jara Larrea, que sería hoy en día la viuda de Antoñito, y que dentro del esquema dado a conocer dentro de la operación Lágrimas de Sol por el propio CODI, formaría parte activa. Entre las mujeres que formarían parte activa está justamente Zulma Jara Larrea, la madre de Antoñito, que fue la primera a ingresar a los montes, y luego fueron a buscar a Antoñito y a su hermana Lourdes cuando Antonio tenía 13 años, y ellos serían quienes forman parte del EML, más 2 personas cuyas identidades no se conoce a plenitud, pero se tendría los alias de los mismos dentro de este organigrama que dio a conocer las fuerzas de tareas conjuntas en relación a la composición familiar de esta banda de criminales que operan en la zona del distrito de Horqueta, compañeros. Escuchar a las Urbietas, Blanca, referirse como Alejandrito o Sí. Antoñito, ¿verdad? En referencia a este joven, 22 años según la información que se tiene, ¿verdad? Uno de los abatidos, el hijo de Alejandro Ramos. Y lo que mencionaba Blanca, ¿verdad? Que recorría por las calles, que se iban a venderle cosas incluso a la familia Urbieta, y sacándonos más números siempre. Hace 5 años del secuestro, o sea, se van a cumplir 5 años del secuestro de Félix Urbieta. El 12 de octubre. O sea, estamos hablando de que en su adolescencia y compañía, el joven, en su infancia y adolescencia, estaba por ahí, y siempre en ese entorno, ahí en zona de Concepción, ¿verdad? Claro, y eso es lo que más dolió también en principio a la familia de don Félix, porque prácticamente cuando se produce la toma del rehén de don Félix y Liliana, es que ya le reconocen, inclusive le increpa don Félix a Antoñito. Así mismo, incluso a mi papá ya le llamaba de tío y a mi mamá de tía. Y nosotros nunca esperamos que este grupo iba a secuestrarle a mi papá, porque somos, de parte de Lourdes, somos familiares. De Lourdes Ramírez. De Lourdes Ramírez. Y los padres de Lourdes son los que viven en el Ubiratú. Así mismo, ellos viven en el Ubiratú, pero hoy en día ya fallecieron ya. Ya fallecieron. Sí. O sea, esa casa materna, o sea, murieron sin, su madre y su padre murieron sin poder verle a su hija ya fuera de los montes. Así mismo.
Antoñito con mucho cariño porque entiendo que era una persona muy afable, Antonio. Sí, él era un niño normal, pero lastimosamente sus padres vinieron a buscarlo para tenerlo dentro de su grupo. Y mira, ahora dónde está, no está más acá, ya murió. Se los llevan a los montes para la muerte. Efectivamente, porque así como dije, las armas no van a poner fin a la ideología que ellos dicen tener. Tienen que dejar las armas y ver otra forma de lucha. Y si es que ellos, con todas estas operaciones que realizan, estos ataques, extorsiones también entiendo a ganaderos de la zona realizan, ellos quieren tener un fin económico. ¿Ustedes están dispuestos con tal de tener a tu papá acá? En varias ocasiones ya le mencioné que se comuniquen con nosotros con una prueba de vida de papá para poder darle fin ya a este secuestro y poco de tereísma o más llama, tema y menos sufrir mi papá. Y Petei Caraín Barete, papá. Papá no entregamos ahí así de fácilmente, pero recordamos que papá cuando se le secuestró tenía 66 años. Petei Caraín Barete, oreros de Chayupe Pona, pero ahora ya tiene ya 72 años, que prácticamente son 5 años ya de su secuestro y seguro que ya está mucho más flaco. En Maracui Cangrima, la alimentación no creo que reciba la misma alimentación que él recibía en casa. Hoy me hará correr ella porque como cuenta y tallera a la orembollero vieiterei. Bueno, quedó aclarado. Antoñito iba a vender cosas. Recordemos que Alejandro Ramos era conocido como un líder de movimientos campesinos aquí en la zona, inclusive hace muchos años los hemos visto inclusive en cortes de ruta, y era un dirigente campesino y que supuestamente su sustento era el de arreglar computadoras aquí en la zona del departamento de Concepción, porque 16 kilómetros es nada en la campaña. En el interior, mejor dicho, y él hacía justamente esa tarea de arreglar equipos de informática y venía bastante aquí en la zona, es decir, era conocido aquí en Horqueta hasta que se empiezan los allanamientos ya con el secuestro de Luis Listrón y salta el nombre de él como un miembro del Grupo 1. La composición de esta banda de criminales: Alejandro Ramos, que era el líder, Lourdes Ramírez de Ramos, la esposa de Alejandro, alias Coeti, el cabecilla Alejandro Antonio Ramos, alias Francisco, su hija Lourdes Teresita Ramos, alias Uberá, la pareja de Antonio, Zulma Jara Larrea, alias Zapı, y una tal Teresa, y también un tal alias Silva y compañeros. Sí, y lastimosamente, Blanca, volvemos a hablar, ¿verdad? Haciendo un poco de hincapié en esto y lo que refería Liliana Urbieta en este caso, la inclusión de los menores, ¿verdad? De sus propios hijos, los van metiendo a la fuerza a este esquema criminal, lamentablemente, y son vidas que, bueno, terminan de esta manera, ¿verdad? Un jovencito de 22 años que ya estaba metido desde hace muchos años y que encima otra vez duele más porque cuando uno va entendiendo los lazos, los nexos en el sentido de los lazos de sangre, ¿verdad? Porque decía Liliana, por la familia Ramírez, ellos son parientes lejanos, ¿verdad? Sí. Explicaba una de las integrantes del grupo criminal. Entonces duele aún mucho más cuando uno empieza a unir esos nombres que hoy por hoy los tenemos como criminales, como terroristas realmente, y los va uniendo con familias reales, y es muy fuerte es lo que pasa realmente en esa zona. Gracias, Blanca. Hasta luego. Blanca López en vivo entonces allí desde la residencia de la familia Urbieta, acompañando esta conferencia de prensa que una vez más, ¿verdad?
choca bastante y uno como que va bajando esto a la realidad. Y como decíamos, cuando hablamos de grupos criminales, etcétera, suena tan lejano, pero aquí la familia Urbieta conocía plenamente a los Ramos en este caso, también a los Ramírez. Y bueno, ojalá realmente que hayan noticias sobre el paradero de Félix Urbieta.